Buenos días tengan todos, mi nombre es Luis Suárez. Junto con mi compañera Luzmina Villarroel, daremos inicio a la defensa de nuestro tema propiedades del gas natural. Comenzaremos hablando un poco de las generalidades del gas natural, luego las propiedades del gas natural, las ecuaciones que utilizaremos para obtener los valores de las mismas y por último los resultados que fueron obtenidos mediante el uso de estas ecuaciones y utilizando una hoja de cálculo de Microsoft Excel. El gas natural es un gas combustible que se encuentra en la naturaleza en reservas subterráneas. Está conformado por los componentes más volátiles de la serie parafínica de hidrocarburos, siendo el metano el principal componente, con la presencia de menor cantidad de propano, butano y demás componentes pesados. Además, en su composición se pueden conseguir impurezas tales como el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros. El gas lo podemos clasificar según su origen, en gas asociado y gas no asociado. El gas asociado es aquel que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes cantidades de hidrocarburos, tales como el propano, butano y naftas. El gas no asociado es aquel que se encuentra en depósitos que no contienen petróleo y el cual su composición se basa principalmente en metano. Las propiedades del gas. Comenzamos hablando del peso molecular, el cual podemos definirlo como la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula de un compuesto específico. Para obtener el peso molecular de una mezcla de gas, tenemos el producto de la sumatoria de la fracción molar de cada compuesto por el peso molecular de cada componente de la mezcla de gas. Densidad del gas. La densidad del gas está definida como la masa de gas por unidad de volumen. Utilizando la ecuación de estado, tenemos que la densidad de gas es igual al producto de la presión por el peso molecular de la mezcla dividido entre el factor de compresibilidad del gas por la constante universal de los gases por la temperatura. La gravedad específica del gas está definida como la relación que existe entre la densidad del gas y la densidad del aire, ambas medidas bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Factor volumétrico del gas. Indica la relación que existe entre el espacio que ocupa un volumen de gas medido en el yacimiento con respecto al espacio que ocupa ese mismo gas en superficie. Lo podemos calcular mediante la ecuación que emplea la constante 0,02829 por el factor volumétrico del gas por la temperatura, todo esto dividido entre la presión, siendo las unidades o expresado en pies cúbicos de yacimiento sobre pies cúbicos normales. La riqueza líquida del gas o GPM representa el volumen de líquido que puede obtenerse por cada 1000 pies cúbicos normales de gas natural y se contabiliza a partir del C3+, sin contar las impurezas que pueda obtener o que pueda contener la muestra de gas. Tenemos entonces que el GPM es igual a la sumatoria de la relación de 1000 por la fracción de cada componente por la densidad de cada componente entre 379,6. El valor calorífico del gas es la cantidad de calor que se puede generar con un volumen predeterminado de gas natural. Tenemos que para calcular el valor calorífico está la sumatoria del producto de la fracción molar de cada componente por el valor calorífico inferior. El valor calorífico inferior es aquel que no considera el aporte de el agua cuando se condensa en la mezcla de gas, a diferencia de el valor calorífico superior o neto
el cual sí considera el aporte del agua cuando se condensa en la mezcla gaseosa. Viscosidad del gas. La viscosidad de un gas se puede considerar como una medida de su resistencia al flujo. Esta se mide en centipoise. Tenemos la viscosidad dinámica, la cual está expresada entre la viscosidad dinámica en la densidad del gas. Esta en centipoise, como ya lo hemos dicho. Para el cálculo de la viscosidad también podemos utilizar el método de Lee-González-Ekin, en el cual se muestra una serie de variables, todas en función de la densidad de gas, el peso molecular del gas y la temperatura. Estos autores expresaron la viscosidad en función de esto para poder obtener un valor más cercano a la realidad. Compresibilidad del gas. La compresibilidad del gas se puede definir como el cambio unitario de volumen por un cambio de presión a temperatura constante. Tenemos la ecuación mostrada a continuación, la cual dice que la compresibilidad del gas es igual a 1 entre la presión pseudocrítica por la presión pseudo reducida menos 1 entre el factor de compresibilidad del gas, el factor volumétrico del gas, por la presión pseudocrítica por la relación que existe entre la derivada del factor volumétrico del gas entre la derivada de la presión pseudo reducida. Para obtener este valor de las derivadas del valor del factor volumétrico del gas y la presión pseudo reducida, se muestra a continuación la ecuación y las variables que deben ser sustituidas en la ecuación para obtener el resultado, con el cual obtendremos la compresibilidad de la mezcla de gas. A su vez, se muestra la ecuación para obtener la presión reducida, también necesaria para obtener el valor de compresibilidad del gas. Las propiedades pseudocríticas. Tenemos la temperatura crítica, que es la temperatura límite por encima de la cual un gas miscible no puede ser licuado por compresión. La temperatura crítica es la temperatura máxima a la que pueden coexistir las fases de líquido y vapor. Tenemos entonces la temperatura crítica, es la relación entre la temperatura normal de ebullición entre 0,567 más el delta de temperatura menos la sumatoria de la temperatura al cuadrado. Tenemos la presión crítica. La presión crítica se define como la mínima presión requerida para licuar un gas a su temperatura crítica y se estima a través de la ecuación en la cual la presión crítica es igual al peso molecular de la mezcla sobre 0,34 más la sumatoria del delta de presión al cuadrado. Temperatura y presión pseudo reducida. Se muestra a continuación la ecuación para obtener los valores en el cual la temperatura pseudo crítica es igual a la sumatoria del producto de la fracción molar de cada componente por la temperatura crítica de cada componente. De igual manera, la presión pseudocrítica es igual a la sumatoria del producto de la fracción molar de cada componente por la presión crítica de cada componente. Debemos aquí decir que la línea pseudocrítica consiste en puntos pseudocríticos que, definidos, son puntos que están por encima de la presión crítica y temperatura, o la temperatura que está por encima de la temperatura crítica de la mezcla. Para obtener las propiedades pseudocríticas se puede utilizar el método de Stewart, Burckhardt y Buck, los cuales
Quisieron, a través de este método, representar una mejor interacción de las moléculas de los componentes de la mezcla en sus propiedades pseudocríticas. Se muestra a continuación los pasos a seguir para obtener estos valores pseudocríticos, utilizando las variables de J y K, y a su vez se muestra también la corrección que fue formulada por Witcher y Assis, que unida al método anterior nos permite eliminar las impurezas que tiene la mezcla de gas y así poder obtener un valor más acercado a la realidad. Por último, tenemos las ecuaciones para obtener la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica corregida. Esto es luego de utilizar las correcciones de Witcher y Assis.